Bueno, bienvenidos a una charla, bienvenidos a este video y vamos a hablar de un tema bastante interesante para muchos de ustedes y es el dinero no debe ser tu objetivo, sobre todo principal. ¿Por qué? Porque el dinero en definición es un medio, ¿sí? Es un medio de valor, no un final. ¿Sí? Es decir, a ver, por lo general la gente que suele soñar, que suele querer una casa, ¿sí? Suele querer un auto o suele querer, o quiere lograr algo, una empresa, un negocio, quiere obtener cierto recurso material y está perfecto porque es la idea del dinero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando dejamos de lado el objetivo y nos centramos solamente en el monto, el dinero nada más. Porque este es el problema que muchos les sucede o que yo veo, y es que es eso, que ponen primeramente el dinero y no el objetivo final que es necesario, obviamente el dinero, para llegar a ese material. Es decir, ponen antes como foco querer tener dinero antes que lo que quieren lograr con ese dinero. Entonces, ¿qué sentido tiene tener cierta cantidad de dinero sin pensar en el material o eso que vos querés conseguir con este dinero? Entonces es lo que yo siento, es lo que yo veo en las personas y es algo en lo que yo también pensaba de esa forma, de decir, ok, yo quiero tener este mes cierta cantidad de plata, ok, perfecto, pero ahora, ¿qué quiero hacer yo con esa plata? ¿Qué hago? Entonces yo tengo que tener eso pensado, ¿sí? Cuando tenga la cantidad de dinero. Está bien pensar, sí, está bien pensar en cuánto te gustaría generar o cuánto te gustaría ganar, porque también vos estás estableciendo una meta. Pero ahora, ¿qué quieres hacer con ese dinero? Ese es el punto. ¿Qué vas a hacer con ese medio? ¿Sí? No estamos hablando de dinero como un medio. Entonces, otra cosa de la que quiero mencionar es que el dinero no es malo. ¿Sí? El dinero no es malo. Esto sí es algo muy casual de ver en muchas familias o en muchas personas, ¿sí? Que piensan que el dinero es malo, el dinero es negativo. Esto también se ve reflejado por ciertas noticias que se ven en la televisión o por, bueno, ciertas situaciones que quizás les ocurrió en la vida. El dinero no es malo, ¿sí? El dinero es neutro. El dinero ayuda mucho. El dinero te ayuda a conseguir muchas cosas que vos querés para tu vida. Con el dinero puedes lograr mucho bienestar sobre todas las cosas. Entonces, el dinero es neutro, ¿sí? El dinero no es malo, es una creencia limitante que mucha gente tiene. Entonces, nada, quería mencionar eso. Ahora vamos con el siguiente punto que tengo acá anotado, es que vos sos el que define. ¿Sí? ¿Define qué? Por ejemplo, si vos sos una buena persona, vas a ser una buena persona con o sin dinero, pero vas a seguir siendo una buena persona. Lo vas a seguir siendo. Entonces, que no es el dinero lo que define, sino que sos vos mismo quien hace el dinero y qué hace con ese dinero. Eso es lo que hace definir esa cantidad de dinero, bueno, o ese dinero que mantenés o que haces. El dinero es energía, esto también lo escuchamos muchas veces, quizás no lo escucharon nunca, pero el dinero es energía. El dinero mueve, es constante, ¿sí? Es un movimiento pleno en la vida, en un sistema. Entonces el dinero se va moviendo constantemente en el mundo. Sí, hoy en día, bueno, con la digitalización se mueve de otra forma, antes que se movía en efectivo, pero bueno, de igual forma, esto es energía. El dinero es un medio, pero es energía. Si vos sos una persona reservada con el tema del dinero o sos reservada en sí, quizás a lo mejor con el dinero lo seas igual y vas a ser una persona que es muy de ahorrar o muy de mantener ese monto, ¿sí? Pero al fin y al cabo, vos sos el que define qué hacer con eso. Entonces, esa energía que vos tenés en vos mismo la vas a reflejar en las demás cosas que están en tu realidad. Esto también viene mucho del mundo interno, ¿no? Entonces, se gana aportando valor, ¿sí? Es importante entenderlo porque uno puede decir, se gana trabajando, cierto, pero también se gana aportando. Es importante esta palabra de aportar. Aportar que vos aportás un valor, ¿sí? Yo tengo acá anotado, por eso miro para abajo, vos aportás un valor en el mercado, en la sociedad, en el trabajo que haces, ¿sí? Vos estás aportando algo, ya sea una pequeña acción o una gran acción que determina un valor. Entonces ese valor es el que vos estás aportando, es
bueno, lo que hace que vos recibas un monto. Mientras más valor, mejor, ¿sí? Mientras más valor, mejor. Y esto no va solo de cantidad, sino de calidad. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense, no sé, yo soy cajero, ¿ok? Cajero de un mercado. Al ser cajero de un mercado, aporto cierto valor del mercado, del supermercado, importante, ¿sí? Porque soy el quien recibe los productos y, bueno, los pasa así para que, para cobrar los productos, ciertamente, justamente, y bueno, de esa forma estás aportando un valor. Ahora, ¿por qué digo no solo de cantidad? Porque no es solamente la cantidad de personas que vos atraes para aportar ese valor, sino la calidad que vos ofreces en ese valor. Si vos sos una persona alegre, una persona con una buena actitud cuando vienen las personas, eso vende mucho. Y de hecho, al supermercado le va a venir bien porque van a decir, hay una cajera o hay un cajero que es muy positivo, me atiende bien, me dan ganas de volver. Eso ayuda un montón. Viéndolo desde afuera, creo yo, ayuda un montón. Entonces, entender esto también de la calidad que ofreces. O puede ser incluso, a ver si lo hablamos de otro modo, es un autor de libros, ¿ok? No solamente es la cantidad de libro que haces, sino la calidad de cada libro, ¿sí? ¿De qué valor aporta? ¿De qué valor aporta? Muy bien, la actitud es clave, por eso lo dije antes, tengo acá anotado, la actitud es clave. Sea lo que hagas, esto ya va más allá del dinero, que hagas lo que hagas, la actitud lo es todo, la actitud es clave en la vida. Muchas veces vamos a estar cansados, vamos a estar muy preocupados y no vamos a querer hacer nada, pero sin embargo nos levantamos y siempre hay algo para hacer. Hay que tener pensado qué vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Para no caer en el abismo de no tengo nada que hacer, o excusas, o prolongar sueños, lo que sea, ¿sí? Así que no dejes de lado eso de planificar tu día a día, ¿sí? El día de mañana. Eso es muy importante y bueno, la actitud sobre todo. Y no, esto es lo que, volviendo al resumen del video del principio, no pienses en el bien material. No pienses solamente, ok, quiero una casa, quiero recibir esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Sino en aquello que te genera tenerlo. Es decir, está bien, querés una casa, querés conseguir cierto monto de dinero, querés obtener un material, perfecto. Pero quiero que pienses más en lo que te podría generar eso que en tenerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que te genera? ¿Cuáles las sensaciones que te da? Por ejemplo, a ver si hablamos, volvemos al ejemplo básico. Quiero tener una casa, sí. ¿Querés tener una casa? ¿Qué te hace sentir tener una casa? Y me imagino tranquilidad, tengo mi propio techo, muy bien. Y con un auto, por ejemplo, y con un auto me sentiría independizado, quizás. Ok, está bien. Ahora también hay que ver el otro contraste, ¿sí? De tenerlo, que hay que pagar las cosas, que eso no se cubre solo, hay que mantener ciertos gastos y eso va con los pasivos, ¿sí? Hay que entender la diferencia entre activos y pasivos. La diferencia se resume en que los activos es lo que te genera dinero, lo que te da dinero, y los pasivos es lo que te saca dinero de tu bolsillo, ¿sí? Por ejemplo, un auto puede considerarse tanto un activo como un pasivo. ¿Por qué? Porque lo puedes usar como un negocio o lo puedes usar simplemente como un uso diario, y si vos ese vehículo no lo usás para ningún tipo de mecanismo de ganancia, y lamentablemente ahí estás perdiendo dinero. Eso hay que tenerlo muy en claro antes de tener eso. Por eso es muy importante que, que como persona te personalices en decir que vos te vas a tener eso que querés tener, pero antes tenés que ser esa persona, ¿sí? Esa persona ideal que va a tener eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hasta yo mismo lo pienso de esa forma. Yo sí quiero tener tranquilidad en mi vida, quiero sentirme bien, quiero tener bienestar, quiero tener ciertos materiales, son importantes para la vida, pero primero tengo que fortalecerme a mí mismo, primero tengo que entenderme a mí mismo y primero tengo que lograr ser esa persona antes de recibir todo lo exterior, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, bueno, si te ayudó mucho este video a la reflexión, yo creo que es muy importante reflexionar eso, ¿no? Sobre todo la parte interna. Mantener la mente humilde, sí, como siempre. Eso es importante, ser humilde. Así que bueno, te deseo siempre lo mejor y que Dios te bendiga. Y bueno, espero que tengas muchos éxitos y que nos podamos ver en un próximo video. Chau, chau, gracias por el video.